Ustedes también en su casa, tome asiento, pero especialmente no se olvide de tomar la palabra de Dios. Estamos en el estudio bíblico y entonces siempre tenemos la base sustancial de lo que compartimos aquí en la palabra. Hoy quiero pedirle entonces que abramos nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, el capítulo 28. El verso 13 al 19. Usted lo está viendo allí en sus pantallas. Ezequiel 28, versos 13 al 19. Y dice así entonces esta porción de la palabra. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud, dice el verso 16, de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo, y está hablando Dios a través del profeta, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y el versículo 18 y 19 dice así: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, y está hablando Dios, pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Tal vez alguna persona que por primera vez lee una porción del libro de Ezequiel, siempre existe la pregunta de decir, ¿pero de quién está hablando Dios a través del profeta? ¿Quién es este que ha hecho maldad? ¿Quién es este que ha desagradado tanto a Dios? Señoras y señores, está hablando nada más ni nada menos de nuestro enemigo. Está hablando justamente de Satanás. Por eso el día de hoy utilicé esta porción para arrancar nuestro estudio bíblico, porque quiero hablar de la existencia de Satanás. Yo sé que en estos días en que hay tanta gente diciendo que no hay que hablar así, que Satanás no es tan malo, por eso es que hay cultos a Satanás, hay iglesias satánicas y diabólicas hoy en día, y todo se lo quiere suavizar de alguna manera, como si en realidad Satanás no fuera tan malo. Por eso comencé con esta porción de la Biblia. Mis amados, una de las cosas que necesitamos, mi amigo y mi amiga, es creer que Él realmente existe, porque nuestro enemigo es real, no es una metáfora, no es un invento, no es por ahí un cuento, no. Quisiera tomar las palabras de un querido colega que ya partió con el Señor hace años, el pastor Samuel Vila. Él dijo en su oportunidad, cuando consideramos la historia del mundo desde el principio, de guerras, odios, incomprensión
y rencores nos persuadimos de la realidad del pecado como una cosa antinatural, o mejor dicho, contranatural. No se explica, nos decía, que en un mundo hecho con sabiduría y donde existe el admirable fenómeno de la conciencia, que también existan estas dos grandes deficiencias: el mal físico y el mal moral. Ambos conviven en el mismo mundo. El mal se entiende y conviene como advertencia. Era necesario el dolor para que el hombre se precaviera de males peores, como el fuego o la lepra, que suprime el dolor, pero inutiliza los miembros más útiles. Un telar, ¿para qué es un telar? Es para tejer, no para romper hilos. Un alma no ha sido creada para ser mala. Dios no creó a las almas para que se llenen de maldad. Mi amigo, mi amiga, algo ha pasado. Ha habido algún desperfecto que no entraba en los planes, generalmente benéficos, del autor de la naturaleza. ¿Qué pasó entonces? Bueno, la Biblia nos da la clave de ese misterio y, como les dije antes, se llama Satanás, la existencia de Satanás. Esa es la respuesta. Amados, la existencia de Satanás, en primer lugar, se hace evidente por la existencia del pecado. Eso nos permite corroborar esto. Alguien ha dicho que si la Biblia no nos revelara la existencia de este ser malévolo, lo descubriríamos en sus obras, como descubrimos a Dios también en las suyas. Dios no puede ser autor del bien y del mal a la misma vez. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, dijo el Señor Jesús. Sin embargo, en el hombre y en el universo hay una extraña mezcla. Sí, escuchó bien, una extraña mezcla del bien y del mal. Una persona de repente está haciendo algo bueno en su trabajo, en alguna parte, pero llega a su casa y hace cosas malas. Dentro de este tema de la existencia de Satanás, tenemos que hablar de lo que es la compasión versus la crueldad. Ambas están. Encontramos en el mundo gente compasiva, llena de compasión. Encontramos como esta iglesia un ministerio de compasión con el deseo de ir y ayudar a los menos afortunados. Pero así como existe la compasión en el mundo, también existe la crueldad por todas partes. Podemos nosotros encontrar la crueldad. Todos nos compadecemos de un enfermo o una persona que ha tenido un accidente. Pero fíjense en ustedes, cuando el odio y el rencor se apoderan de los seres humanos, se han producido crímenes y guerra y se han olvidado de todo el deber moral. Otra de las cosas que vemos también a manera de hacer este análisis de la existencia de Satanás es, por un lado, la sabiduría y por el otro lado, la estupidez. Sí, es una palabra de la Real Academia Española y la va a encontrar en los diccionarios. El hombre es inteligente y sabe inventar admirables instrumentos quirúrgicos, terapéuticos, de ingeniería, pero en la práctica se ha mostrado estúpido. Usted dirá, pero ¿por qué dice eso? Bueno, que no es lo mismo hablar de la estupidez del ser humano que hablar de la ignorancia. No hay culpa en la ignorancia, pero sí en la estupidez de la drogadicción, en la estupidez del alcoholismo, en la estupidez de todas aquellas cosas que llevan a las adicciones a la gente. Asimismo, con las ideas. Es absurdo tratar de defender a Dios persiguiendo a los herejes.
¿A dónde debe atribuirse tal desbarajuste? Todo este embrollo, este desarreglo que encontramos. Miren ustedes, los animales en su ignorancia son 1000 veces más sensatos. Solo se atacan por necesidad, para saciar el hambre. ¿Por qué han de durar siglos los males que se podrían resolver en horas? Tantos males y tantas guerras y tantas confrontaciones que se podrían haber resuelto rápidamente. El hombre no sería como es si no existiera un gran engañador y un engañador espiritual. De eso se trata. Volvemos al punto. Usted dirá, Pastor Roberto, que usted siempre le quiere echar la culpa de todo a Satanás. No. Estamos viendo de que hay una existencia. Estamos viendo entonces de la maldad. ¿Cuál es la base de la maldad, de la crueldad? ¿De dónde nace esa estupidez del ser humano? Y lo vemos en que hay un engañador. El segundo punto que comparto con ustedes es que hay 4 grandes hechos que la Biblia nos revela. 4 grandes hechos que la Biblia nos revela respecto a este enemigo. Y quiero decir esto porque necesitamos conocer estas cosas de nuestro enemigo. Hace muchos años, este país que ha estado involucrado en muchas guerras, pero hubo una que fue relativamente corta, duró 72 días aproximadamente, aunque podríamos decir que la parte de acción en sí fue de pocos días, pero si vamos a ver la estrategia y todos los pormenores hablan de un poco más de 2 meses. Fue una guerra que obviamente llevó a Estados Unidos a quedarse con la victoria, se llamó la Guerra del Golfo Pérsico. Un periodista entonces decidió entrevistar al general que había orquestado todo, y era el general Powell. Y este periodista le dijo: general, quisiera que usted, en breves palabras, nos pudiera definir cómo fue que nuestro ejército pudo ganar esta guerra, que pudo haber casi muy pocas muertes civiles y que se hizo tan rápido que todo parece que sucedió bien para el ejército. ¿Cómo nos podría en breves palabras definir eso? Y el general Powell, mirando seriamente al periodista, le dijo 3 palabras: conociendo al enemigo. Y el periodista se quedó mirándolo así, como esperando algo más. Perdón, general, ¿qué quiere decir? Usted me dijo que se lo defina en pocas palabras y yo le estoy diciendo, conociendo al enemigo. De esa manera ganamos esta guerra. El tiempo que más nos consumió esta guerra fue solamente de analizar, de investigar, de ver todo lo que el enemigo hacía, las 24 horas del día, cómo se comportaban, cómo se movían, en dónde tenían sus guaridas, sus lugares. Y de esa manera fue que entonces pudimos obtener la victoria, porque hemos conocido el accionar del enemigo. Creo que algo sucede, pero en el ambiente espiritual. Necesitamos también conocer al enemigo. Necesitamos conocer su caída. Sí, el mal no es eterno, ni puede serlo, pues si lo fuera, el universo entero estaría destruido. La Biblia nos dice en frases simbólicas que existió Lucifer, que era llamado así, el ángel de luz. Lo conocemos ahora como Satanás. Un querubín que se creyó a sí mismo como la más alta expresión del Espíritu universal, negando al verdadero y gran Dios. ¿Dónde ocurrió esta tragedia?, se preguntará usted. Parece ser que fue en este mismo mundo, en un primer Edén, y les acabo de leer la porción de Ezequiel 28. Estaba establecido sobre la tierra. La razón fue un ambicioso orgullo. No es extraño que el orgullo haya sido la clave
de tantas, pero de tantas desgracias en este mundo. ¿No lo ha notado usted? Por el orgullo se han desatado muchas guerras. Por el orgullo ha muerto mucha gente. Mis amados, lo segundo que tenemos que ver, además de su caída, es la otra caída, la caída de la raza humana. No le bastó ser él mismo un ser caído. Los hombres malos hallan placer en hacer malos a otros. Así fue con el primer malvado. Usó la exageración y el engaño según la descripción. Una descripción simbólica de la caída y del pecado. Lo encontramos nosotros en Génesis en el capítulo 3 y luego el Señor Jesús nos lo explica en Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. La descripción de la caída de la raza humana. Pero no solamente es la caída de Lucifer, no solamente la caída de la raza humana, tengo que mencionar el endurecimiento y la condenación definitiva. Parece ocurrir con motivo de la muerte de Cristo. Y esto lo encontramos justamente cuando Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en el capítulo 16 de su Evangelio, en el capítulo 16, verso 11, y luego desde el verso 27 al 35, él hace toda una explicación de este endurecimiento del corazón. El Señor Jesús es quien está leyendo, quien está dando esa cátedra. Así que tome nota, por favor. A manera de estudio, lea esta porción de Juan 16, verso 11 y luego del 27 al 35. Probablemente Satanás no creía que el amor de Dios para con los hombres llegara hasta el punto de sacrificar a Jesucristo. Recuerde que Él no es omnisciente. Él no puede saber lo que piensa Dios. Él no puede conocer los planes esenciales en la mente de Dios. Así que entonces, verdaderamente el sacrificio del Hijo de Dios desbarató por completo todos los planes satánicos. Él no sabía que el Cristo encarnado podría romper todos los lazos de muerte. Satanás, recuerde que no es omnisciente. Hay una frase de la parábola de los labradores malvados, usted la recordará, cuando dice, venid, matémosle, en la parábola justamente de aquellos labradores, porque el dueño finalmente había enviado al hijo para que se le pagara lo que corresponde por esos campos. Y tuvieron la brillante idea. Aquellos hombres dijeron, vamos, matémosle a este que es el hijo y la heredad será nuestra. Así que esa parábola nos está ayudando a entender esto. A nadie se aplica mejor que a Satanás. Él ambicionaba poseer el mundo. Aunque él creía que las cosas estaban sucediendo a su favor, cuando veía al Señor Jesús caminando hacia el Gólgota, hasta llegar a ese monte de la calavera y ver que estaban ya a punto de sacrificar al Señor Jesús, él pensaba que esa era su victoria. Sin embargo, lo que él no sabía que era su gran derrota. Amados, quisiera entonces que veamos que Satanás no ha sido dejado en plena libertad como rey de este mundo. En primer lugar, tuvo que pedir permiso a Dios para poder afligir a Job, porque muchas veces se habla del capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Job, uno de los libros más antiguos del, justamente, valga la redundancia, del Antiguo Testamento, y sin embargo, él tuvo que pedir permiso a Dios. En segundo lugar, asimismo, para zarandear a los discípulos. Ustedes recordarán que en Lucas capítulo 22 y verso 31, el Señor Jesús les advierte que Satanás está viendo la manera de querer
zarandearles. Para aquellos que de repente nunca han visto una zaranda, dicen, ¿qué será eso de zarandear? Es como la clásica ilustración del yugo que tenemos que explicarle siempre a los jóvenes de qué se trataba. Pero en este caso, la zaranda era como un marco que tenía un tejido. Dependiendo el tipo de tejido, se podía dejar caer el grano o filtrar el grano. Repito, si el tejido era más pequeño, el grano que iba a caer era más pequeño. El resto se iba a quedar en la zaranda. El asunto es que había que entonces moverlo. Y ahí es donde todo ese cereal se movía para un lado y para otro. Y de ahí nace la frase de ser zarandeado, de ser movido de un lado a otro, como perdiendo la estabilidad. De eso se trata. Y claro que Satanás quiere que perdamos nuestra estabilidad espiritual, emocional. Miren ustedes que justamente, probablemente Satanás no creía que el amor de Dios para con los hombres llegara a ese punto. Pero, en tercer lugar, los hombres fieles son advertidos contra sus acechanzas. Pablo lo explica así en 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 11. En sus procedimientos parapsíquicos, como encontramos la descripción que nos da Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 22. También Lucas, que escribe el libro de los Hechos en el capítulo 16, el verso 18, en el capítulo 19 y verso 13 al 19, podríamos decir que es cierto, tanto por indicaciones de la Sagrada Escritura como por experiencias clínicas del tiempo moderno, que Satanás puede dañar gravemente la mente de los hombres, sumiéndoles en locura que no puede ser curada con medicamentos. Ni el mejor médico del mundo, y con mi respeto siempre a la ciencia médica. Y pasa esa locura, pasa de generación a generación, pero los que se abstienen de tales tratos con el maligno se les ven libres de los reconocidos males del ocultismo. El asunto es entonces que el hombre muchas veces ha decidido tener esta relación con lo oculto. Hay tanta gente buscando respuestas, pero en los lugares equivocados, buscando respuestas en lo oculto, en las ciencias negras, en sus artimañas morales para inducir a la duda o inducir al pecado. Pablo se lo explica así a la iglesia de Éfeso. Lea más tarde el capítulo 6, el versículo 11 al versículo 18, y también Santiago, capítulo 4 y verso 7. En segundo lugar, tenemos que ver que hay engaños producidos por Satanás. ¿Por qué Dios, que nos ha amado y enviado a Jesucristo para revelarnos al Padre y morir por nuestros pecados, ha permitido que tal enemigo quedase en este mundo, que ambicionó y no pudo tener, como rey temporal de tan admirable obra de Dios? ¿Cómo es eso? Bueno, tenemos que ver lo siguiente. En primer lugar, hay una palabra que voy a necesitar explicar porque es para servir de acicate a sus escogidos. Y alguien me preguntará, ¿qué es esa palabra acicate? Bueno, hay dos maneras de entender eso. Si usted ha vivido en el campo y si usted alguna vez ha cabalgado a caballo, justamente en la parte de la bota de aquellos que se montan en un caballo, hay algo que se llama espuelas, pero en la punta tiene justamente algo que toca al animal en el bajo vientre, y eso hace que el animal entonces, cuando le tocan allí, comience a correr, comience a moverse. Esa punta es el acicate. También en una oportunidad un marino, un capitán
de un barco pesquero en las altas aguas del océano Atlántico. Él estaba encargado de pescar el pez que se llama bacalao. Pero una de las cosas que sucede con ese pez es que después de que se lo ha extraído del mar, cuando deja de estar andando en su hábitat, entonces su cuerpo se pone muy débil y ya a la hora de llevarlo al mercado se pone como muy lánguido, muy blando. Entonces el precio que se paga es menor. La idea que tuvo entonces este capitán, y que siempre le dio mucho resultado porque muchos lo siguieron haciendo, en estos barcos, cuando están pescando el bacalao, lo ponen en grandes piscinas o albercas con la misma agua del mar, para que se mantengan vivos y a los 2-3 días, cuando lleguen al puerto, ese pez se pueda vender como fresco. Entonces el capitán tuvo la idea de pescar un tiburón pequeño y ponerlo en esa alberca. ¿Qué sucede? Al estar el tiburón dentro de esa alberca, entonces los peces que nadan en cardumen, que van juntos, que son el bacalao, se asustan obviamente de un tiburón. Entonces constantemente estaban nadando rápidamente, tratando de escapar de la dentadura del tiburón. Y eso los mantenía entonces firmes, rígidos. Al llegar al puerto, ese pez todavía, al haber estado en tanta acción, todavía su cuerpo se mantenía firme, rígido, por los mismos nervios que tiene de haber estado compartiendo esa piscina con ese tiburón que ellos pensaban se lo iba a devorar. Algo así sucede, ¿verdad? A veces tenemos que entender que Satanás funciona como un acicate, así como ese tiburón, así como esas espuelas en el caballo. Si sabemos que Él es real, si sabemos que Él está haciendo de las suyas, vamos a ser como el bacalao, nos vamos a cuidar de Él. Sabemos que hay un Dios grande y omnipotente que nos protege, pero eso no quiere decir que nos vamos a estar exponiendo a las tinieblas, sino que vamos a ser astutos como una serpiente y no caer en las garras de nuestro enemigo. Otra cosa que necesitamos conocer son las estrategias de Satanás, que son advertencias para los cristianos. Podríamos decir, el engaño del dinero, como si nos fuéramos a llevar con nosotros todo el dinero que ganemos. ¿Cuántas personas hay en este mundo que están engañadas por este asunto del dinero y solamente su vida se trata de producir dinero y cada vez más, y nunca se sienten satisfechas o satisfechos con el dinero que tienen en el banco o en sus bienes, sino que cada día quieren más? Entonces, de esa manera viven alejados del plan de Dios. En segundo lugar está los engaños del amor, produciendo caprichos insensatos en los matrimonios y causando así los divorcios. Y mis amados, esto es lo que muchas veces Satanás quiere hacer: causar engaño dentro de las fibras de las relaciones conyugales. En tercer lugar, también los engaña con la ira, que hace a los hombres arrepentirse de haber cometido el crimen cuando cosechan las consecuencias, pero luego están en una cárcel o están en un hospital. Tiene una amplia red de servicios con millares de agentes en todo el mundo, que fomentando imbecilidades hace olvidar a los hombres de Dios. De eso se trata. El asunto es que Satanás el plan es distraer al ser humano, que no tenga ese encuentro con el Hijo de Dios, con Jesús, para que nunca conozca la salvación. Amados míos, Jesús
le acusa en la parábola del sembrador. Arrebatar la palabra sembrada, de eso se trata. Amados, cuántas personas, tanto este servidor como mis colegas, hemos conocido que han abrazado un día la palabra, que han comenzado a caminar semanas o los primeros meses y de repente se desaparecen. No los vemos más en la iglesia, no los vemos en la reunión de discipulado, no los vemos en la reunión de una célula. Desaparecen de las reuniones de oraciones y decimos, ¿qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con fulanita, con sultanito, el que ha recibido a Cristo hace semanas o hace meses? De alguna manera, Satanás se comporta conforme a la parábola que describe Jesús. Va y arrebata la semilla. Un predicador dijo que el primer asistente al culto a Dios es Satanás. Así dijo un predicador, que no se conforma fácilmente con perder las almas. Ese es el asunto. No se conforma así nomás. No se trata de que, el vecino o mi primo o mi compañero de trabajo ya comenzó a asistir a la iglesia. Ya fue una vez, ya fue 2 domingos. Ya tiene como 3 meses de ir. Ya está. No. Eso no quiere decir nada. Ese es el comienzo nada más. No quiere decir que está ganada la batalla. ¿O usted cree que nuestro enemigo va a dejar perder esa alma así nomás? No. Así como nosotros necesitamos defenderla, Satanás anda tratando de recuperarla, o por lo menos no recuperarla si ha recibido a Cristo, porque su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, pero puede entonces ver la manera de alejarle, de distraerle, de hacer que esa alma nueva en Cristo comience a mirar a los hombres, a las mujeres de la iglesia, cómo se comportan, qué hacen, qué dicen, y ver la manera de perder el entusiasmo, de llenarse de tristeza, de desanimarse, y vemos que entonces se desvincula. Y esa es la batalla que Satanás pretende ganar. Recuerdo una anécdota de un cazador de patos que iba con su sirviente. Y él entonces, cuando veía los patos volando en el cielo con su escopeta, comenzaba a disparar. Entonces, algunos caían muertos inmediatamente, pero otros caían pero malheridos y intentaban entonces salir de la escena. Y el sirviente del cazador comenzaba a juntar los patos muertos. Y el cazador le decía, no, los muertos déjalos, persigue a los heridos. Así que, de alguna manera entonces, Satanás no tiene problemas por los que ya están muertos espiritualmente. Satanás de alguna manera está viendo cómo hacerle la vida imposible, cómo apartar del camino del Señor a esos nuevos creyentes. Una de las cosas que tiene Satanás como su estrategia es hacer caer a los cristianos. Y quiero hacer un énfasis aquí y leer algunas porciones muy importantes de la Escritura. ¿Me escuchó bien? Él quiere hacer caer a los cristianos. No puede arrebatarles la salvación, pero sí puede hacer que se trastabillen. Es como en el fútbol, el defensor, que si bien no le puede quitar la pelota al delantero, trata de hacerle lo que comúnmente se llama un foul, es decir, hacerlo caer, impedir que continúe avanzando el delantero. No es extraño que estos sean justamente los cristianos objeto de su preferencia, ya que no podrá tenerlos por la eternidad. Si no se aprovecha ahora, se le escaparán para siempre. Por esto dice el apóstol Pedro, y si tiene ahí su Biblia a la mano, lea conmigo Primera de Pedro, el capítulo 5 y el verso 8. Pedro dice, sed sobrios, es decir, tomen esto con seriedad, pongan atención. Y además dice, y velad, estén atentos,
porque vuestro adversario, así le llama a Satanás, y dice el diablo, como león rugiente, da aquí una comparación y está utilizando algo de la selva, de los lugares naturales donde el león se mueve, y dice que anda como un león que ruge y que anda alrededor buscando a quien devorar. Quisiera que en algún momento usted pudiera ver en la pantalla de su televisor estas imágenes que se ven muchas veces en diferentes programas, especialmente cuando se habla de la fauna animal, y vemos entonces la estrategia de estos animales, de un león que anda detrás, supongamos por ejemplo de un grupo de cebras o de un grupo de antílopes. Comienza entonces a rodearlos, a caminar, pero ellos están juntos. Mientras se mantienen juntos, él sigue caminando, tratando de causar ese temor. Ruge en un momento dado para que ellos entonces entren en pánico y salgan corriendo. Cuando hay una estampida, alguno de estos antílopes o alguna de estas cebras, entonces queda desprotegida del grupo, o queda rezagada, o queda a un costado, y esa va a ser la víctima para el león. Algo así sucede también en el aspecto espiritual. Por eso es tan importante cuidar a aquellos hombres y mujeres que están recién comenzando a caminar con Cristo. Fíjense en cómo lo explica Santiago, capítulo 4 y versículo 7. Dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo es lo que tenían que hacer esos antílopes, estar juntos. Eso es lo que le iba a asustar. Mientras ellos se mantienen juntos y con esos grandes cuernos que ellos tienen hacia afuera, el león nunca los ataca. Miren ustedes el apóstol Pablo, cómo interpreta esto en Efesios capítulo 6 y versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el mismo apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo en su segunda carta del capítulo 2 y verso 26, y les dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pablo le está diciendo a Timoteo que es tan importante entonces que la palabra de Dios que él está predicando se continúe enseñando, para que puedan salir las almas, ser libres del lazo que ya tiene el diablo puesto en esas almas. Amados míos, a manera de conclusión para este estudio, la lucha con el adversario no es imposible contando con la ayuda de Dios. Las instrucciones de su palabra y el auxilio en la oración nos van a ayudar a obtener siempre la victoria. A los no creyentes, queridos amigos y amigas, debo advertirles que no quieran pasar a la eternidad con semejante compañía, porque he estado hablando de Satanás, cuyas obras son demasiado conocidas en la tierra, aún cuando ignoremos mucho acerca del infierno. Es cierto, tal vez no conocemos mucho del infierno, ni usted ni yo hemos estado allí, pero nos basta con conocer lo que el pecado ha hecho en el mundo en los siglos pasados y aún en el presente, cuando se presenta con menos agresividad en estos días, pero no con menos peligro. Por eso he compartido este estudio, porque el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 11 y verso 14 dice:
y no es maravilla. No se maravillen, aunque las cosas parecen estar como suaves, como que ahora es una situación de pandemia nada más. Satanás no ha dejado de trabajar, sigue con su crueldad, sigue queriendo destruir. Y termina diciendo Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Una gran advertencia que nos da entonces también esta porción de la palabra. Mi amigo y mi amiga, Satanás es real. Cada una de las porciones bíblicas de las que leí y de las que le di de tarea nos revelan esta realidad. Así que entonces, ¿qué es lo que le queda a usted, mi querido amigo y mi querida amiga? Entregar a Cristo su alma. ¿Cómo lo hace? Abriendo su corazón, comenzando en este mismo momento a decirle estas palabras: únase conmigo y ore de esta manera, para que podamos cerrar luego alabando y adorando al Señor. Dígale así: Señor Jesús, al escuchar tu palabra en este momento, te pido perdón por todos mis pecados. Te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por tu muerte y tu resurrección, y por haberme salvado y haberme comprado en la cruz del Calvario. Te doy gracias en tu nombre poderoso. Amén.